El acta de la sesión 46ª se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 47ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministro de Salud por medio del cual solicita tener a bien colocar en tabla de la Comisión el proyecto de ley que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud para el Control de Tabaco. Oficio del Subsecretario de Hacienda por el cual se presenta el compromiso del Ministerio de Hacienda de informar sobre las medidas que se adoptarán por las bolsas de productos una vez aprobados los reglamentos por la Comisión de Mercado Financiero tendientes a facilitar y promover la participación de micro y pequeñas empresas. Un oficio del Director Nacional del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, por medio del cual informa sobre la situación de canaristas del pueblo del Armahue. Un correo del señor Felipe Varas, de Spectrum Cannabis Chile, solicitando audiencia para proponer el desarrollo de la industria del cáñamo en la región de O'Higgins. Y por último, una excusa del gerente de la cooperativa Copeumo de asistir a la invitación cursada para hoy por tener compromisos impostergables. Eso es todo sobre la cuenta. Muy bien. Yo quisiera, antes de iniciar la sesión, y en virtud de que se pidió una sesión secreta la semana recién pasada, si el Ejecutivo tiene alguna novedad respecto a lo allí planteado en términos genéricos, dado que fue planteado en sesión secreta. Bienvenida, diputada. Gracias, presidente. Efectivamente, tal como el Ejecutivo se comprometió a hacerlo en aquella sesión, tomamos rápidamente carta en el asunto y en este momento se está elaborando un informe lo más completo posible acerca de los hechos que relató la honorable diputada que se suscitó esta sesión reservada o secreta. Así que esperamos tenerla dentro de los próximos días. Muy bien, muchas gracias. Sobre la cuenta, diputados, ¿no? Puntos varios. Diputado Frank Sauerbaum. Presidente, bueno, me va a disculpar la insistencia, pero quisiera saber si se han hecho algunas gestiones por el tema del proyecto de ley del etiquetado de la leche, que estamos esperando que nos citen a la comisión mixta hace varias semanas. Entonces no hemos tenido respuesta y el proyecto se sigue Sí, está a punto dilatando. de ser citada, diputado, y le voy a informar en breve sobre el tema. No habiendo otros temas, vamos a partir con la orden del día. Y en primer lugar, en tabla de fácil despacho. Aquí tenemos un pequeño detalle que se nos fue la semana pasada, proponer al diputado informante del proyecto de juntas de vigilancia. La señora secretaria me dirá a quién le toca el turno. Nosotros no tenemos turno, presidente. ¿Por qué no lo hacemos por turno en las demás comisiones? Es una buena forma. La señora Sepúlveda. Ella ha informado. Sí, el TPP. Y antes, No me acuerdo. diputado, muy Oiga, breve para no sí, quitar mucho tiempo. Con todo respeto, la verdad cosa es que ese proyecto había llegado a la comisión pero estaba durmiendo y gracias a una petición que me hizo el senador García, le señalé a usted la posibilidad de colocarlo. Entonces lo dejamos a usted como informante. No, pues. Pero déjeme terminar, No, colega. lo designamos a usted, diputado, le interesa, Eso ¿no? yo lo quiero pedir. Perfecto, sí, yo no tengo problema. Señores diputados, no hay problema. El diputado Radger no está de acuerdo. Ok. Ya, entonces designado se tomó el acuerdo. En primer lugar de la tabla de fácil despacho se iniciará la discusión en general y particular del proyecto de ley iniciado en una moción de las diputadas señoras Sepúlveda y Nullado, de los señores diputados Alinco, Sebastián Álvarez, Iván Flores, Jiménez, Mesa, José Pérez, Raúl Soto y Esteban Velázquez, que modifica el decreto ley número 3516 de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos para garantizar la constitución de servidumbres de tránsito de pleno derecho en el caso que indica en primer trámite constitucional boletín 12268-01. Y se encuentra en este caso invitada a la biblioteca, a quienes les damos la bienvenida, don Pedro Harris. ¿Tiene usted la palabra? Sí.
Sí, esto está en fase de despacho. Se acordó la semana pasada empezar a ver este proyecto en paralelo. Sí, Adelante. buenas tardes, señor presidente, diputados. A la biblioteca se le solicitó un análisis acerca de la viabilidad o comentarios jurídicos del proyecto. Lo que nosotros hicimos fue analizar, por lo tanto, el proyecto, y el análisis se divide en dos puntos. En un primer punto, comentarios sobre la innovación del proyecto, y en un segundo punto, comentarios en relación a la calificación del proyecto en relación a la modificación que se pretende. En relación a la innovación del proyecto, de la disposición que se incorpora, existen dos posibilidades de interpretación. Una posibilidad es interpretar que el proyecto en realidad reitera disposiciones del Código Civil que ya se encuentran vigentes, y una segunda posibilidad es interpretar que innova. En cuanto a la posibilidad de interpretación de una reiteración, me remito al texto que se incorpora en el Decreto Ley 3.516. El texto señala: en la subdivisión de los terrenos prediales que no cuenten con vías de acceso directo, se entenderá constituida de pleno derecho la servidumbre de tránsito a favor de los caminos públicos colindantes. El referido derecho se ejercerá en los términos y condiciones que surja del acuerdo entre el propietario del predio sirviente con la autoridad correspondiente, o bien en el modo que determine el tribunal competente a solicitud de quien tenga interés en ello. Lo que se plantea en este caso es si existe o no una reiteración de acuerdo a dos disposiciones del Código Civil, que son los artículos 847 y el artículo 850. El artículo 847 señala: si un predio se haya destituido de toda comunicación con el camino público por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre y resarciendo todo otro perjuicio. La siguiente disposición es el artículo 850. Si se vende o permuta alguna de las partes de un predio, o si es adjudicada a cualquiera de los que los poseían pro indiviso, y en consecuencia esta parte viene a quedar separada del camino, se entenderá concedida a favor de ella una servidumbre de tránsito sin indemnización alguna. Por lo tanto, desde el punto de vista de la innovación de la disposición que se incorpora en el decreto ley y de las disposiciones que ya están vigentes en el Código Civil 847 y 850, una posibilidad sería interpretar que efectivamente existe una especie de reiteración de la norma, porque los supuestos son muy similares. En los dos casos se trata de un predio que se encuentra desprovisto de acceso al camino público, y asimismo en las dos disposiciones se contempla como una situación de excepcionalidad. Quizás podría también ser posible interpretar que no existe una reiteración en un sentido estricto, porque existen algunas pequeñas modificaciones, como el hecho que la disposición que se incorpora opera ipso iure, es decir, opera de pleno derecho de inmediato, y asimismo porque hace intervenir a la autoridad administrativa. La intervención de la autoridad administrativa, en principio, no es consagrada en el Código Civil. Lo que eso lleva a preguntarse, entonces, ya no es la innovación de la disposición, sino la calificación jurídica que tiene. En cuanto a la calificación jurídica, podría existir algunas dudas en rigor si se trata o no de una servidumbre. En derecho, la servidumbre opera siempre entre predios, y es una condición de la servidumbre que un predio se beneficie a costa, por así decirlo, del otro. En este caso específico, el gravamen, de acuerdo como está escrito la disposición, pareciera beneficiar al camino público. Eso ya podría ser quizás una especie de anomalía en materia de servidumbre, porque el camino público no es un predio, no es un fundo, y por lo tanto quizás de alguna forma escapa a la lógica del Código Civil al hablar de servidumbres. Y también se pueden plantear interrogantes acerca de la consecuencia que eso conllevaría, en el sentido que se hace intervenir a la administración para fijar los deslindes de esa servidumbre de tránsito. Si se hace intervenir a la administración, nos podríamos acercar a la figura que algunos autores llaman como una servidumbre de interés público o de utilidad pública, y que es una especie de servidumbre que es debatida en el sentido que el Tribunal Constitucional, si bien ha aceptado, por ejemplo, en materia de acceso a playas, que esa servidumbre no implica una expropiación,
necesariamente, sino una limitación del derecho de propiedad en este caso. En algunos casos se ha interpretado que el ejercicio de ese derecho requiere indemnización. Y el punto ahí sería si la indemnización debe o no ser pagada por parte de la administración que interviene en la fijación de esa franja que servirá como acceso al camino público por parte del camino sirviente, por parte del predio sirviente. Esos son los comentarios. Muy bien. ¿Se agradece algún comentario, particularmente de quienes son autores del proyecto? No está el diputado Lincoln, pero podríamos hacerlo llamar, el principal interesado. Sí, adelante, diputada. A mí me interesaría que ojalá lo pudiéramos tener por escrito, ¿ah? Sí. para poder hacer una cosa comparada, ¿ah? Que nos permitiera hacer algo comparado entre los dos artículos que usted primero mencionó, porque uno era con indemnización, el otro era sin indemnización. Entonces la idea, ojalá pudiéramos tener eso, y la comparación con el proyecto de ley, para ver dónde deberíamos incorporar las indicaciones, ¿no es cierto?, o las cosas que deberían hacer para mejorar el proyecto. Porque la explicación que usted da, hagámosla una traducción cultural más sencilla. ¿Me parece? ¿Le parece? Entonces, ¿podríamos hacerlo de nuevo? No leyendo, explicando. No leyendo, explicando. Entonces, para que nosotros podamos ir, o sea, ojalá pudiera usted tener Quizás si un ejemplo ayuda mucho. Sí, pero a mí, pedagógicamente, tener una sí, claro, porque los dos artículos usted planteó que eran semejantes, para mí no eran semejantes, yo creo que eran bastante distintos. Entonces, sobre todo los efectos que tiene para los dos usuarios, el que tiene que dar la servidumbre y aquel que no la tiene. Entonces, claro, todo el efecto se hace en son del camino público. Pero ¿cuáles son los efectos para esos usuarios, para esas personas que tienen que entregar la servidumbre, en qué condiciones la entrega, etcétera? ¿Sí? Eso. Diputado Radke, vamos a hacer una ronda. Sí, en el mismo sentido de nuestra colega Alejandra Sepúlveda, me quiero ir más al tema concreto para establecer una especie de comparación y poder ilustrar de mejor manera. A ver, claramente ningún predio puede quedar encerrado, tiene que tener siempre acceso a la vía pública. Entiendo que, según las normas del Código Civil, el que finalmente quede aislado, ¿no es cierto?, del camino público, tiene el derecho a demandar al predio colindante para que le entregue servidumbre de tránsito, quedando en propiedad del predio servidor. A ver, bueno, no me acuerdo bien el concepto, pero el sirviente queda como dueño del predio. Pero en esta norma sigue siendo dueño. Sigue siendo dueño con un gravamen. Pero en el caso de la normativa acá es de pleno derecho, no se necesita demandar para ese tipo de cosas. Esa es la diferencia que veo yo. A ver, entiendo que entre usted, uno me hacía así y el otro me hacía así. Entonces, Oiga, no sé don Jorge, usted tiene que hacer una pregunta concreta o una afirmación concreta. No, quiero que me hagan un paralelo, Okay. entre una situación y otra, Perfecto. colocando lo mismo que señaló la diputada Sepúlveda. Esa es la cosa. Ok. Yo quiero hacer solamente una breve intervención. Estamos hablando... No, al tiro, si le voy a dar la palabra porque estaba recién, venía subiendo 5 pisos y venía un poquito todavía alterado. Yo entiendo que esto es para subdivisiones de terrenos prediales que no cuenten con vías de acceso directo, vale decir, aquella persona que subdividió un predio y no dejó acceso a uno de los compradores de dicha subdivisión. ¿Estoy en lo correcto? ¿Por qué no es más fácil exigir en toda compraventa de una subdivisión el que dicha propiedad tenga la obligación de tener algún acceso por vía de servidumbre? ¿No es más razonable eso como una indicación, exigir que toda subdivisión predial respecto de aquellos sitios que forman parte de la subdivisión deben tener un acceso a sus usuarios?
Es que si no, no logro entender cuál es el sentido, porque... y esto aplica a todo orden de subdivisiones. No puede, porque en el fondo lo que queremos evitar es que un sitio quede ciego en términos de que no tiene accesibilidad, ¿no es cierto?, a través. Entonces, lo que debiéramos revisar, y si ustedes nos pueden ayudar en eso, armar una indicación en orden a decir que toda subdivisión de predios respecto de lo que son sus predios que forman parte de dicha subdivisión deben contar en la subdivisión misma las servidumbres correspondientes a objeto de que las personas hagan uso del bien adquirido en este caso. Eso, usted había pedido la palabra, don Andrés. Diputado Linco, tiene la palabra. Gracias. Bueno, este proyecto está a Linco y otros, o otros y a Linco, somos varios. No, mire, la intención de este proyecto obedece primero a una realidad que existe en Aysén, y no solamente en Aysén, sino en muchas partes del país. Las subdivisiones producen algo por diferentes razones, que quedan algunos en un lugar donde no tienen acceso ni salida, un terreno ciego. Por otra parte, cuando no hay si bien es cierto, hoy día hay alguien hablaba acá del Código Civil, en fin, que existe una normativa, pero no es lo suficientemente clara. Es más, por ejemplo, si hay un campesino por donde tienen que pasar los otros campesinos que no tienen salida, incluso han habido situaciones hasta de muerte en Aysén. Pasan por donde se quieren, le rompen la siembra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la intención de esta es mejorar la convivencia y el acceso o salida de todos los vecinos del sector. Pero no hay una norma clara. No hay una norma clara porque, a ver, en un sector allá yo siempre recuerdo esto, sector del lago Caro, no había acceso. Los campesinos pasaban por la orilla del Río Grande. Porque no había acceso, no podían romper los cercos, las tranqueras que estaban con candado, no se podía. Entonces, bueno, ¿no pero había acceso a una propiedad? Propiedades al fondo, correcto, al fondo del valle, digamos. Y resulta de que, por ejemplo, el año antepasado, un vecino antiguo ahí, Julio Antiñirre, iba cruzando con unas vacas un día de lluvia y se desbarrancó el caballo, cayó él y murió, así de simple. Entonces, claro, bueno, usted se preocupará de eso, yo me preocupo de la vida humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, claro, bueno, espero que no estén mirando los familiares de Antiñirre, un gran peñi, muy trabajador y honesto. Entonces, lo que yo quiero decir es que se trata de legislar mejorar la ley. Aquí no se trata de, oye, vamos a pasar al medio de un valle, porque también pasan esas cosas. A veces que está al fondo, pasa por comodidad, echa a perder todo. Y como le digo, han habido enfrentamientos. Hace un par de años atrás, también por unos metros de tierra, mataron a un caballero ahí, Damesti, y pegaron unos copetazos, porque no hay una regular, así de simple, ¿eh? No. Entonces, queremos evitar eso. Y justamente estamos nosotros aquí con este proyecto, que puede tener muchas fallas. Estábamos pensando con nuestra asesora justamente de que era necesario hacer una indicación, lo veníamos conversando, que a lo mejor se refería a lo mismo que usted había planteado. La intención es legislar de la mejor manera, que no sin perjudicar a nadie, pero que tengan acceso todos los que viven en el campo y no atropellen a nadie ni perjudiquen a ninguno tampoco. Esa es la idea de este proyecto, la esencia, digamos. Muy bien, señor diputado. Yo solamente quiero indicar dos cosas, porque una cosa es establecer una ley, ¿no es cierto?, respecto a subdivisiones que van a acontecer de aquí para adelante, en términos de que toda propiedad tenga la servidumbre o los caminos de acceso correspondientes para hacer uso y goce de la propiedad. Difícilmente vamos a poder, a través de este proyecto,
incidir en situaciones que probablemente llevan decenas de años y que probablemente hay que hacer un estudio de las escrituras de un conjunto de propiedades para determinar en qué momento se omitió o en qué momento se estableció, porque puede ser en ambos sentidos, un derecho a servidumbre para que las personas propietarias accedan a los predios correspondientes. Me gustaría, yo no sé. Sí, diga, diputado, por favor. Estamos atentos. Otro elemento importante que ha causado más problemas en este asunto es la famosa ley del sur, que, bueno, ustedes mismos aprobaron acá años atrás, que se ha renovado por 2 o 3 veces. Entonces, con la ley del sur, allá existen las famosas veraná, que no son parte colindante del predio donde el campesino vive, digamos. La veraná están en la precordillera y en la cordillera, que se usan, digamos, noviembre, diciembre, enero y febrero, marzo, por ahí. Entonces también ahí quedan otros problemas, que fueron, claro, se le entregaron terrenos a título gratuito, que eso fue hace muchos años atrás, cierto, de parte de bienes nacionales, pero no se consideró un acceso ni una salida. A veces pasan por el río o arroyos que hay ahí, que también causan problemas porque entran otras instituciones, porque no pueden pasar las tropas por el río. Sí, entonces la ley del sur también causó... O sea, entran por buena voluntad de algún privado para normalmente acceder... se da. Ok. Pero a veces, tanto el que ingresa no respeta las normas como que el dueño de la propiedad. O sea, hay que sí o sí buscar una solución. Creo que esa es la idea de nuestra. Ok. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Además de que si usted... perdón, la diputada Nimela Nullao tiene la palabra. Me la había pedido con mucha anticipación. Gracias, presidente. Es que tal vez, como decía la diputada Sepúlveda, sería importante tener una mayor discusión y disponer del comparado que nos hace, porque el profesional nos señala lo siguiente, dice que el artículo... el Código Civil en su artículo 847 y 850 ya plantean esta y sería reiterar la norma. Entonces, de acuerdo al proyecto, que es lo que también nosotros pudiéramos hacer algunas indicaciones nuevas con respecto a lo que está planteando el diputado Alinco. Efectivamente, en la ruralidad existen muchas familias que no tienen el acceso expedito hacia el camino público y tienen que pasar por otros predios. Y esto a veces ha sido complejo y han terminado en juicios que son bastante de largo plazo y donde muchas de aquellas familias no tienen la posibilidad de tener la disposición de un abogado que pueda establecer este juicio hasta terminar, a dar término. Entonces, por lo tanto, creo que es necesario abordarlo con esa mirada, y también sucede con las comunidades que se constituyen en algunos casos las autorizaciones para las servidumbres de tránsito igual finalmente terminan a veces complicándole la situación a cada uno, pero si esto estuviera establecido y pudiera permitir que existan una mayor convivencia, por lo tanto también sería mucho más fácil y no tendríamos tal vez las situaciones que ha expuesto acá el diputado Alinco. Y por lo tanto tenemos que pensar en lo del futuro, como bien señalaba el diputado Barros. Creo que lo que ha sucedido a lo mejor en el pasado y que tiene todavía pendiente muchos casos de servidumbre que están en los tribunales y que no se han resuelto, lo más probable a través de las indicaciones que pudiéramos hacer, al menos permitiría de manera mucho más rápida, ágil, resolver esta situación. Gracias, presidente. Muy bien, Jorge Sabaj, el diputado Sabaj tiene la palabra. Sí, bueno, yo entiendo el sentido del proyecto, que es muy importante, de que ningún predio puede quedar sin conexión con el camino público, pero hoy día eso está garantizado en nuestra legislación. El problema es que quisiera preguntarle a nuestro invitado de que cómo en algún momento se va a tener que llegar a la vía judicial, porque el ideal sería de que la servidumbre fuera acordada de mutuo acuerdo entre el dueño del predio sirviente y el del predio dominante. Pero si no hay acuerdo, van a tener que llegar a la vía judicial. Va a tener que ser un tercero imparcial el que decida.
Entonces veo complejo de pleno derecho establecer cuál es la servidumbre, alguien tiene que establecerla. Entonces, esa es la discusión y esperamos que puedan salir algunas soluciones. Bueno, yo me gustaría si la próxima semana pudiésemos, como esto está en fácil despacho, tenemos solamente media hora, diputado Urrutia tiene la palabra. Presidente, con respecto a lo que estaban recién diciendo. Lo que pasa es que efectivamente hoy día se puede recurrir a la justicia, de hecho se recurre a la justicia, pero curiosamente hay jueces que fallan en contra. Y yo creo que ahí es donde está el problema mayor, digamos, del cuento. Hay jueces que inexplicablemente fallan para que las cosas se mantengan como están, entonces, y no dan la posibilidad de acceso de salida de esos predios, y la gente queda ahí encerrada para siempre. Y eso no sé por qué, algo tiene que estar malo en la legislación para que eso ocurra, digamos. O sea, algo se hizo mal el legislador, porque eso no debería ocurrir bajo ningún punto de vista. Correcto, diputada Sepúlveda, diputada Carvajal, inmediatamente. Y sin contar todos los problemas que tenemos, por ejemplo, en esos predios, por ejemplo, nunca van a poder ser vendidos para hacer un comité de vivienda, por ejemplo. No tenemos ni una posibilidad, aunque tenga la servidumbre, no tenemos el ancho del camino, no tenemos acceso. Las complicaciones que tenemos la servidumbre para el agua potable rural. O sea, muchas veces los proyectos se entrampan definitivamente porque no te dan, ¿no es cierto? Y tiene razón el diputado Urrutia, se va a tribunales y no dejan pasar, ¿no es cierto?, una servidumbre de paso a algo tan lógico como es el agua potable rural. Yo creo que sería bueno, y uno no le extraña nada, pero sí, en la zona central, por ejemplo, salvo honrosas excepciones que tenemos más bien en la costa, tenemos complicaciones, no se dan hoy día particiones o este tipo de cosas, sino y el SAC es súper estricto en esto, súper estricto que tenga un camino público o un acceso no sí, puede hoy día ser está público. garantizado, hoy día. Claro, pero por ejemplo puede ser, a lo mejor no público, puede ser un camino vecinal o puede ser un camino Cora. De servidumbre. Un camino Cora, interno, claro. Sí. Pero tenemos muchas complicaciones en el resto del país. No voy a hablar del acceso a la playa, porque ahí hay un trabajo. A ver, pero independiente de aquello, yo me gustaría hacerle una proposición en orden a poder invitar la próxima sesión al Ministerio de Bienes Nacionales. No necesariamente el ministro, pero yo diría los entes técnicos del ministerio, aunque si quiere el ministro, usted, secretaria, si le pudieran explicar básicamente el contexto en el cual le estamos invitando, para efectos de que nos ayuden a mejor resolver, y si vuestros asesores, diputado Olinco, tienen alguna indicación, que por favor la pongan a disposición para efectos de también considerarla en la discusión. ¿Les parece que resolvamos de esa forma? La diputada lo va a invitar a almorzar, luego concurra a la comisión. Muy bien, así se acuerda. Se agradece a la biblioteca y esperamos que nos puedan seguir acompañando. Creo que este es un tema que está en desarrollo. Perdón, la diputada, yo tomé la diputada y le pido disculpas, diputada y vicepresidenta de esta corporación, le pido la disculpa. Adelante. Sí, vamos, igual vamos a... Presidente. Diputada. Disculpado, presidente. Mire, yo creo que es importante señalar como cuestión previa que aquí se provoca una situación que es muy compleja detrás de lo que yo entiendo es la solución a un problema práctico. Lo digo así porque cuando la gente adquiere terrenos, lo que debe primar siempre es el conocimiento de lo que está adquiriendo. Lo digo a propósito de lo que pasa hoy día con los loteos brujos, en donde la gente adquiere no la propiedad, sino que en definitiva un uso, un goce, y nos impone la obligación de resolver un problema posterior porque ha habido la poca diligencia, que a veces, por un lado, puede ser porque la gente no tiene por qué conocer la tramitación legal y cuál es la diferencia entre la plena propiedad y un derecho. Entonces, creo que para nosotros como Cámara y como parlamentarios es muy importante señalar la asistencia por un lado, pero por otro lado la debida diligencia que debe haber del adquirente de una propiedad. Lo digo solo por el caso de la propiedad urbana y en este caso las propiedades rurales.
hoy día no existe ninguna norma que imponga la obligación de establecer una servidumbre de paso. Si bien es un derecho, ese derecho hay que alegarlo, es decir, hay que ir al tribunal y solicitarlo, quedando al criterio del tribunal si es que le doy esa libertad de transitar a ese sujeto o a otro que eventualmente me lo pudiera estar solicitando, y al mismo tiempo la consideración que el juez estime conveniente para ver si sale por ese predio o por el que está al lado, o por el que está atrás o por el que está al otro lado. Entonces la gente se puede quedar con la sensación, mediante estos proyectos, que nosotros estamos de cierta manera legislando sobre cuestiones que son responsabilidad de los propios adquirientes, los propios propietarios. Entonces, si bien aquí la biblioteca nos dice, ipso iure tiene el derecho, todos tenemos el derecho a recurrir a tribunales, más bien, no tenemos el derecho a ser, de cierta manera, escuchados, ¿cierto?, por el tribunal, en palabras concretas. Tengo el derecho a alegarlo, más no el derecho a que se me dé la pretensión solicitada, a que se me escuche y a que se me dé. Entonces, cuando uno aquí está presentando un proyecto y dice, primero aclarar, lo que se está solicitando por medio de este proyecto es que se generen y que se garanticen condiciones de ¿qué? De servidumbre de paso, es decir, que yo transite caminando por el predio, no que yo pase con mi auto, ni con el camión con animales, ni con que a mí se me deje un paso grande para que yo estacione mi vehículo. Entonces aclaremos de paso que el proyecto no busca esa intención. Y segundo, que aquí hay que aclararle también, a propósito de la gente que nos sigue, de que si bien hay un proyecto que busca garantizar, nosotros no podemos alterar la propiedad privada. Hoy día hay un adagio que dice la propiedad privada es inalterable, es inviolable, dice. Por tanto, yo tampoco tengo el derecho a transitar libremente si es que no se me autoriza. Y para que se me autorice, yo tengo que ir, mediante esto, como opera hoy día el Código Civil, alegar y ir al tribunal y solicitar esa servidumbre de paso. ¿El derecho hoy día existe, pero hay que alegarlo. Por tanto, lo que quiero decir en concreto es que este proyecto, en definitiva, si busca crear otro mecanismo alternativo a lo que hoy día establece la norma, me digan cuál es, porque yo no entiendo derechamente cuál es aquella medida diferente a la que establece hoy día el Código Civil para que sea innovador o para que este proyecto sirva para esos efectos. Y ojo, téngase presente, es solo respecto al tránsito a pie. Entonces, en eso yo creo... Dice, yo entiendo que es así del tenor del proyecto. En la última página dice la pretensión es servidumbre de tránsito para los propietarios de un predio sin necesidad de llegar a instancia de litigio. Es decir, estamos dejando sin efecto las competencias del tribunal. Eso estamos diciendo, sin necesidad de llegar a litigio. No veo de qué manera yo podría obligar a un propietario, ¿cierto?, de que me garantice de antemano que yo le tengo que dejar pasar. No veo de dónde. Porque a mí entender, así en esta primera lectura, es inconstitucional, o sea que así se me quiere imponer. Y un derecho garantizado, aquel que por necesidad inmediata requiera libre acceso hacia el camino público, siendo una obligación real el tener que soportarlo, permitiendo con ello el paso a quien requiera su tránsito. Pero yo entiendo que es un tránsito a pie, que como definía en general la servidumbre. Entonces, con esto, digamos, aclarar y que se nos diga en definitiva cuál es ese elemento nuevo que se agrega y que hoy día quisiéramos resolver a través de este proyecto. Gracias. Sí, gracias. Le voy a hacer, no solamente antes de dar la palabra para que pueda responder, lo que ha planteado la diputada es muy interesante. Por eso yo planteaba al inicio que quizá uno pudiese incluso armar otro proyecto en el sentido de exigir que cualquier nuevo loteo o subdivisión predial debe necesariamente contemplar, porque si vamos a irnos para atrás, ¿por qué tenemos que judicializarlo todo? En circunstancias que cualquier subdivisión predial debiese contener de manera explícita el libre acceso por alguna servidumbre, ha dicho o dicha parte de un todo, ¿no es cierto?, que es una subdivisión. Hasta ahí nomás. Sí, en relación a las consultas, bueno, el informe fue enviado. Efectivamente no hay un cuadro comparativo con semejanza y diferencias, pero eso se puede incorporar. En relación a si esto se trata de una reiteración o de una innovación, la biblioteca no toma parte en esa parte alguna, simplemente se limita a señalar dos interpretaciones posibles. Una interpretación posible sería considerar que esta regla reitera efectivamente, ya sea el artículo 850 u 847, porque existen una serie de semejanzas. Las semejanzas son, en todos los casos existe un camino público
En todos los casos existe un predio sirviente y un predio dominante. En todos los casos se requiere la indemnización, porque el artículo 850 habla específicamente de una indemnización. Y, claro, eso puede ser una discusión. Podría ser una discusión abierta ahí. Y en todos los casos se consagra la excepcionalidad del acceso. La mayor diferencia, sin perjuicio que el tema de la indemnización pueda ser discutible, pero por lo que voy a decir a continuación, es la operatividad. Efectivamente, el proyecto prevé una operatividad de pleno derecho. Y como se interpretan los artículos 850 y 847, que se refiere efectivamente a la adjudicación o a esa división de predios en los cuales se tiene que entender incorporada ese tránsito, y el 850 de alguna forma se aplica cuando no se incorpora, porque en ese caso se señala de todas formas tiene el acceso al camino público. En ambos casos se requiere sentencia judicial en la práctica, porque hay una colisión de derechos entre el dueño del predio sirviente y el dueño del predio dominante. Hay una colisión de derechos constitucionales de distinta naturaleza, y la sentencia lo que hace en ese caso es arbitrar esa colisión de derechos constitucionales. Y en relación a una segunda diferencia será la autoridad. Efectivamente, ni los artículos 850 ni 847 del Código Civil se refieren a la autoridad sin más. Simplemente se refieren a la autoridad judicial. O uno puede interpretar que se refieren a la autoridad judicial. Cuando el proyecto de ley agrega autoridad, o en su caso autoridad judicial, pareciera dar a entender que aquí interviene también la administración. Como interviene la administración, este caso se podría aproximar mucho a un caso que está regulado en el artículo 13 del Decreto Ley 1939 y que establece las vías de acceso a las playas o a los bienes nacionales de uso público. Y la discusión que se ha planteado respecto de ese artículo en ese Decreto Ley es que algunos consideran efectivamente que hay una intervención de la autoridad administrativa, a diferencia de los artículos 850 y 847 que son simplemente privados, con el juez. Aquí de alguna forma interviene la administración. Y al intervenir la administración se podría plantear una discusión si la administración, al fijar el deslinde, está expropiando o está limitando la posición, limitando el derecho de propiedad. Si expropia, se requiere una indemnización. Si limita, no. La solución del Tribunal Constitucional en el caso de los accesos a las playas ha planteado una situación ambivalente, en el sentido que no estamos frente a una expropiación, sí estamos frente a una limitación, pero de alguna forma, aunque estemos frente a una limitación, lo que hace es interpretar la necesidad de la indemnización. La pregunta va a ser, ¿quién indemniza en este caso? ¿Indemniza el dueño del predio sirviente? ¿El dueño del predio dominante, perdón? ¿O indemniza la administración que fija ese deslinde antes del juez? Esa es la discusión nueva que se abre en realidad con este proyecto. Muy bien. Bueno, y espero que nos puedan seguir acompañando una vez que concurra aquí el Ministerio de Bienes Nacionales. Diputada, es que se nos acaba el tiempo ya del... Sí, podría venir el SAC también en relación a la subdivisión de predios. Porque yo creo que ellos son los que administran esto, entonces para que pudiéramos también saber qué es lo que pasa. O la misma. Lo que pasa es que con media hora es difícil. Así que vamos a dejar al Ministerio de Bienes Nacionales y en la subsiguiente convocamos al SAC. Acordado. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Primero, quiero compartir lo que ha planteado aquí el diputado señor Alín, con la diputada Mellado, la diputada Sepúlveda y también, ¿no es cierto?, la diputada Carvajal, que es una preocupación esto de el ingreso y la salida de algunos predios que están prácticamente ubicados en un lugar de muy difícil acceso, y mientras más al sur esto es más complejo. Coyhaique es un ejemplo clarísimo sobre el tema, y ahí es donde creo que el Ministerio de Obras Públicas debe colaborar, ¿no es cierto?, para resolver estos temas de gente que vive en una situación de aislamiento y que se producen los problemas que aquí se han escuchado, obras públicas, vialidad, en fin, qué sé yo. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad, ya que se encuentra aquí nuestro asesor del ministro de Agricultura, señor Andrés Menéndez, quiero manifestar en la comisión mi más profundo malestar porque en el día de ayer el director nacional de INDAP estuvo entregando recursos a cientos de agricultores en la ciudad de Los Ángeles, que eran de la provincia de Biobío, y lo menos que debe hacer un jefe de servicio vinculado a la agricultura cuando va a ir a terreno es avisarle a lo menos a quienes somos integrantes, ¿no es cierto?, de la Comisión de Agricultura. El no hacerlo, por decir lo menos,
es un descriterio y una falta de respeto, ¿no es cierto?, por quienes integramos, y tenemos que escucharlos y aceptar muchas veces cuestiones que no tienen ninguna explicación. Yo no fui invitado por el director nacional. Sin embargo, sí se preocuparon de que estuviera el diputado señor Norambuena, que ni siquiera es de la provincia de Biobío, ¿no es cierto?, y ahí, ¿no es cierto?, recibiendo los honores, haciendo uso de la palabra y todas estas cosas. La politiquería barata nunca ha sido buena en ningún rincón del mundo. Entonces, por eso muchas veces ustedes se quejaban en el pasado, pero yo quiero manifestar mi malestar, porque esta situación no es primera vez que se da, sino que hay otras ocasiones recientemente pasadas que también se han repetido. Ayer me encontré con el alcalde de Alto Biobío, don Nivaldo Piñaleo Laulén. Me pidió en forma muy especial que el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP, ¿no es cierto?, se preocupara de entregar forraje en Alto Biobío antes que comiencen las nevazones, porque es una comuna tremendamente extensa. De Ralco a Guayalí hay cerca de 80 kilómetros, y por el otro canal, por la otra vía, ¿no es cierto?, del Queuco, tenemos de Ralco hasta el interior de Queuco otros 80 kilómetros. Si no se entrega antes que comience a nevar, eso hay que trasladarlo en helicóptero. Imagínense ustedes el costo que tiene. Entonces ya estamos prácticamente con mayo muy avanzado, y si no se entrega este mes, el próximo mes sí vamos a tener dificultades. Entonces acelerar el proceso, ¿no es cierto?, de entrega de este forraje que todos los años se hace entrega en la comuna de Alto Biobío, que tiene una población indígena cercana al 80%. Es todo, presidente, y espero que estas situaciones no se vuelvan. Yo sugiero que enviemos una... Amén de que el... no, si vamos a hacerlo entrar al tiro. Por eso que quería apurar para que termináramos la primera etapa. Pues, ¿usted? Está bien. Está bien, está bien. Enviemos una nota y el señor Andrés va a transmitir el tema. Por el tema del forraje y por la situación del ambas cosas, nacional de INDAP. Pasando al segundo tema, por eso yo voy a suspender para pasar el resto, pues ya pasaron. Bueno, continuando la orden del día, tiene la discusión del proyecto de ley que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes. Boletín 12233-01. Han sido invitados el presidente del Consejo de Decanos de Agronomía de la Universidad del Cluj, don Rodolfo Pián, el vicepresidente de Finanzas de Soquimich, don Gerardo Illanes, el presidente de Sago, don Cristian Arns, el gerente de Agro Yanquivo, don Rodrigo Mardones, el gerente comercial de Anagra, don Esteban Medina, y el gerente de Copeumo, quienes hicieron llegar sus excusas por tener otros compromisos. No, mandaron su carta de disculpa. Muy bien, les damos la bienvenida. Vamos a partir entonces en el orden en que los nombré. En primer lugar, los decanos de agronomía, a quienes le damos la bienvenida. Y tienen que prender el micrófono e identificarse, por favor, para el acta. Muchas gracias, señor presidente. Rodolfo Pián Soriano, soy decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de La Frontera y vengo como presidente del Consejo de Decanos de Universidades del Cluj, decanos de agronomía. Agradezco la invitación y transmito el agradecimiento de todo el Consejo. Nosotros cuando recibimos la invitación hicimos llegar el proyecto a los distintos especialistas de las diferentes 10 universidades, los cuales nos hicieron llegar sus observaciones, y yo me permití hacer un resumen, que voy a leer la parte, es una página un poquito más, y después le voy a enviar el documento porque tiene detalles, digamos, que Perfecto. No sé si quieren los leo, pero es un poquitito más largo. En aspectos generales, que es la parte que voy a leer, dice, las iniciativas... A ver, siendo recién las 4, tiene alrededor de unos 15 minutos para efectos de exponer, sí. Y lo mismo va a ocurrir con el resto de los invitados.
Ya. Ya. Entonces, la iniciativa entrega diversos antecedentes de contextos legales, institucionales y de gestión sobre la necesidad de mejorar la legislación actual en la comercialización de los fertilizantes. Estos argumentos son compartidos por el Consejo de Decanos de Agronomía del CRUSH. En general hay una muy buena recepción de esto, especialmente lo que dice relación con fortalecer la gestión de la institucionalidad pública en esta actividad y en ampliar y profundizar los ámbitos de regulación en pos de perfeccionar una producción agrícola sostenible y competitiva en el contexto internacional. Sin desmedro de lo anterior, se visualiza en la propuesta de ley una mirada coyuntural que aborda problemas de gestión inmediata, descuidando aspectos descuidando temas de largo plazo como son el cuidado del medio ambiente. Entre paréntesis, no aborda, por ejemplo, el tema de metales pesados, que es un tema absolutamente importante, especialmente para la salud humana. Inocuidad alimentaria, solamente riesgo a la salud animal o sanidad vegetal, y no se refiere en absoluto a la salud del ser humano. En este mismo sentido, la propuesta de ley posee como sujeto de regulación los fertilizantes, incluyendo la modificación de otros cuerpos legales que actualmente los norman y dejan la regulación de los bioestimulantes en otras normativas, DL número 3557. Es reconocido el incremento en la producción y comercialización de bioestimulantes concordante con las tendencias mundiales de forma de producción agrícola sustentable. Sin embargo, la propuesta de ley, al modificar el artículo 37 del decreto de ley 3557, solamente entrega al Servicio Agrícola y Ganadero atribuciones para regular, restringir e incluso prohibir, pero no profundiza sobre los criterios para la importación, fabricación, formulación, distribución, comercialización, entre otros, de bioestimulantes. Más aún al derogar el artículo 38 al 41 de dicho decreto ley, pudiendo ajustarlos a los bioestimulantes. Luego viene observación de artículos. En el artículo 2 dice fertilizante, material orgánico e inorgánico de origen natural o sintético que en razón de su contenido en nutrientes facilita el crecimiento de las plantas, aumenta su rendimiento y mejora la calidad de las cosechas, o que por su acción específica modifica la fertilidad del suelo o sus características físicas, químicas o biológicas. Este concepto incluye las enmiendas de abono y los biofertilizantes. Observaciones. Un fertilizante no necesariamente facilita el crecimiento o aumenta los rendimientos y tampoco puede ser que mejore la calidad de las cosechas. Además, abre comillas, calidad de las cosechas, cierra comillas, es algo demasiado amplio, que no se entiende a qué se refiere. Por ejemplo, puede existir un muy buen fertilizante que por un mal manejo no aumenta el rendimiento. B. Se propone una reacción como la siguiente, material, abre comillas, material orgánico o inorgánico de origen natural o sintético que contiene nutrientes esenciales para las plantas. C. Es indispensable mencionar que un fertilizante debe contener nutrientes esenciales y disponibles para el desarrollo de los cultivos. De esta forma, un biofertilizante, que ese es un problema bastante serio, no necesariamente estará en la categoría de fertilizante. Un biofertilizante puede llevar sustancias promotoras del crecimiento, bacterias, hormonas, sustancias húmicas, etcétera, pero no necesariamente elementos esenciales, como dice la ley, en cantidades necesarias para el crecimiento de los cultivos. Por lo mismo, un bioestimulante no debería estar en la categoría de fertilizantes. En el párrafo 2 dice, el SAC podrá a través de resolución fundada prohibir la importación, fabricación, formulación de fertilizantes que constituyan un riesgo para la salud animal o sanidad vegetal. Falta en la observación especificar qué se entenderá por riesgo y si no se consideran los riesgos para el consumo humano, o sea, la inocuidad del fertilizante, que es un elemento muy importante. En el artículo 4, los productores, fabricantes, formuladores, comercializadores, envasadores y aquellas personas que en el ejercicio de su actividad los utilicen para fines distintos al uso agrícola deberán inscribirse en el registro único nacional establecido en el artículo 12. No menciona, en la observación no menciona a los usuarios que ya tienen inicio de actividades. Habría que ampliarlo a los que ya los están usando. El artículo 6 dice
Dice en el párrafo 1, los fabricantes, formuladores, productores y comercializadores, envasadores, exportadores de fertilizantes envasados deben informar en sus etiquetas la composición centesimal de los elementos nutrientes y acompañantes, y asimismo los parámetros de calidad que contienen de acuerdo con las normas dictadas por el servicio. En el artículo 7, observaciones, se exige la declaración de la composición de los elementos, pero en el artículo 6 expresamente se indica que esta debe ser en forma centesimal. Lo anterior puede generar inconvenientes cuando se declare la presencia de elementos traza, como por ejemplo metales pesados. Ese es un tema muy de fondo en el tema de los fertilizantes fosfatados. Los metales pesados están presentes generalmente en miligramos por kilogramo de producto o incluso menos, los cuales, expresados en forma centesimal, genera la sensación de una concentración insignificante. Y todos sabemos que los metales pesados son tremendamente nocivos para la salud humana. La declaración en el etiquetado de los metales pesados debe ser expresado en unidades como partes por millón o miligramos por kilogramo. Eso es algo que no podría ir expresado de otra manera. B. En relación a los metales pesados presentes en los materiales fertilizantes, no existe referencia alguna en el presente texto. Sería muy importante que el etiquetado considere declarar la presencia de metales pesados en los productos fertilizantes. Es necesario definir acompañante y parámetros de calidad e incluirlos en las definiciones del artículo 2, la analítica a la cual serían sometidos estos productos, porque no es la misma en todas. El costo de estas, los estándares de calidad del fertilizante, entre otros, depende directamente de lo anterior, por lo que debería estar en las definiciones. En el caso de las mezclas hechas por los fabricantes, productores e importadores, define ahí el párrafo 2, la observación. En el caso de las mezclas, lo primero que deberá decir es qué proporción de cada fertilizante tiene la mezcla y luego los demás parámetros. Hay mezclas que tienen elementos que no son fertilizantes. En el artículo 17, bioestimulantes, que este es otro punto controversial. Sustancia, ahí lo define el proyecto de ley, o mezcla de ellas o microorganismos, cuya función principal, al aplicarse a semillas, plantas o la rizósfera, para estimular procesos naturales para mejorar y favorecer la absorción de nutrientes, la eficiencia de nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y la calidad del cultivo y su rendimiento. Se debería especificar a qué se refiere con sustancia o mezcla de ellas. No se entiende si se refiere a una sustancia orgánica o a una suspensión de compuestos orgánicos con microorganismos. También se debería aclarar o dar énfasis a organismos beneficiosos para el crecimiento de las plantas. B. Si se considera que estos productos pueden traer microorganismos, ¿será considerado este aspecto en la analítica a la que serán sometidos el bioestimulante? ¿Y eso debería especificarse en la etiqueta? Si se considera que estos productos pueden traer hormonas, ¿será considerado este aspecto en la analítica a la que será sometido el bioestimulante? Y nuevamente deberá ser especificado en la etiqueta. No se explica a qué se refiere por cuál parámetro se prohibirán o restringirán los bioestimulantes. ¿Será por inocuidad alimentaria, microorganismos patógenos, etcétera? En relación a los bioestimulantes, hoy se comercializa una gran variedad de sustancias húmicas, con una pobre descripción del contenido, concentración de nutrientes y sustancias húmicas. Se debería estandarizar qué debe declarar en el etiquetado un producto de estas características, tales como contenido de nutrientes, contenido de sustancias y qué tipo de sustancias orgánicas, pH, conductividad eléctrica. Además, deberían existir una concentración mínima de sustancias húmicas presentes en los fertilizantes orgánicos, tanto líquidos como sólidos. Y finalmente, una observación general, se indican los costos de la propuesta de ley. Entre estos costos se encuentran las determinaciones analíticas, que significaría la fiscalización de los fertilizantes y bioestimulantes. Sin embargo, se debe tener muy en cuenta que ese costo dependerá de los parámetros a determinar, del tipo de muestra, del tipo de analítica, orgánica, por ejemplo, hormona, mineral, metales pesados, microorganismos, entre otras. Se entiende entonces la importancia de lo indicado anteriormente respecto a la necesidad de definir claramente qué se entiende por acompañante y parámetro de calidad. Y finalmente, una observación de carácter general es que esto se ve como algo muy positivo, especialmente para la comercialización de los fertilizantes, puesto que hay hoy día una gran cantidad de la propaganda, hay una gran cantidad de productos que se comercializan hoy día y a nivel de todo tipo de empresas, en donde la información que ahí se incluye no es 100% verídica. Por lo tanto,
Una cosa que se ve como positiva es que hoy día los usuarios de los fertilizantes eventualmente podrían incluso demandar a las distintas compañías o comercializadoras de fertilizantes si no se cumple o si la propaganda no es lo que corresponde. Eso es en términos generales lo que hemos visto. El otro aspecto que tiene que ver con el financiamiento de la fiscalización. La fiscalización tiene costos altísimos y si bien es cierto que al final de la ley hay un capítulo que está donde se incrementa un presupuesto para el servicio agrícola y ganadero, no se mencionan los especialistas, no se menciona no cualquier analítico, no basta hacer un análisis de suelo o un análisis de un fertilizante para saber exactamente qué es la calidad de ese fertilizante. Se requiere el aporte de los especialistas en este caso. Así es que en todo caso vemos en forma muy positiva la tramitación de esta ley, porque de alguna manera otorga mucho mayor transparencia a la comercialización de fertilizantes, al menos que es lo que hoy día está en uso. Eso nomás, señor presidente. Muchas gracias, don Rodolfo. ¿Alguna consulta por parte de los señores parlamentarios? ¿Diputada? ¿Me acompañan? Perdón. Sí. Me acompaña el decano de la Universidad Católica del Maule. Lo apago, parece, sí. Ahí está. El decano de la Católica del Maule, si quisiera agregar algo, y también un colega especialista en el área, que Ricardo Cabeza, que él es de la Universidad de Talca. Así que si hay algo que agregar. ¿Por qué no pasan adelante? Ahí, yo creo que hay una silla ahí. Y si usted, diputado Pedro Pablo, se corre en uno hacia allá, con don Harry le damos el acceso al representante de la Universidad de Talca para que pueda estar al frente. Muchas gracias, diputado, por su comprensión. Si tuvieran algo que agregar, estamos dentro del horario perfectamente. Tiene que prender el micrófono, identificarse además. Ahí sí. Ok. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Nelson Loyola, soy el decano de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Católica del Maule. Dentro de las observaciones adicionales que podemos humildemente decir es que ¿qué pasa con los laboratorios que eventualmente realizarían análisis? Estos debieran estar certificados y debiera expresarse de alguna manera, como dice el decano presidente acá, en los costos que se establecen en uno de las páginas que no recuerdo el número. Es un tema no menor porque hoy día no todos los laboratorios están certificados. Y el segundo punto tiene que ver con la trazabilidad que se menciona, pero no es clara a qué se refiere y cuáles son los puntos críticos de la trazabilidad. Eso es básicamente. Perfecto. Gracias. El botón de la izquierda. Exactamente. Muy buenas tardes, presidente, comisión. Mi nombre es Ricardo Cabeza, especialista en fertilidad de suelo y nutrición vegetal de la Universidad de Talca. Creo que los puntos se hicieron casi completamente, con excepción de un par de detalles que son bien técnicos, pero que son muy importantes para el etiquetado de fertilizante, que tienen que ver con la declaración de la solubilidad de los fertilizantes. No está explícitamente en el texto y creo que un fertilizante o un material que sea utilizado como fertilizante debe declarar si es soluble en agua, si es soluble, por ejemplo, en ácido cítrico específicamente, etcétera, y eso da pistas al consumidor de la calidad también del material fertilizante que va a utilizar, básicamente. Muy bien. Diputada, ¿usted quería preguntar algo? Diputada Sepúlveda, ¿tiene la palabra? No, yo primero quiero agradecerles. Quiero agradecerles porque esto es fruto del convenio que se firmó hace algún tiempo atrás y que nosotros veíamos como muy interesante, y en algún minuto dijimos ojalá que la mayoría de los proyectos de ley pudiéramos enviarlos, ¿no es cierto?, que ustedes lo revisaran. Y por eso era tan importante para nosotros que ustedes nos dieran primero su opinión, además en el colectivo, ¿no es cierto?, que ustedes representan. Y yo creo que ha sido de muchísima utilidad, porque nos ha ido más bien en el tema de lo que significa, a mí me preocupaba mucho la conceptualización,
de lo que estábamos hablando, sobre todo lo que tiene que ver con los bioestimulantes. Entonces, pedirle, presidente, si pudiéramos armar igual lo que tiene que ver con un comparado, como lo tratamos de hacer en la mayoría de los proyectos. Lo estamos tratando de hacer. Eso, un comparado, porque lo que sí, lo hemos hecho. Entonces, para cuando vayamos legislando, saber exactamente las observaciones que ustedes hacen a determinado articulado, ¿ya? Y a ver si... Y de los metales pesados, pero absolutamente. O sea, si nos pudiera profundizar en lo que tiene que ver con, no más bien con el concepto, sino porque ustedes lo dicen, bueno, ¿dónde lo colocamos? ¿Y dónde vamos hacia lo que tiene que ver con inocuidad alimentaria? ¿Cómo vamos tratando el tema de los metales pesados en el texto? A ver si tienen una aproximación a eso. Momento. Y la solubilidad, a mí me parece, la solubilidad sin duda también tendría que ir, porque es algo muy importante la utilización del fertilizante. ¿Algún otro diputado ha pedido la palabra? Si no, me la autodoy. A ver, lo primero, me gustaría que nos pudiera precisar, a mí me hizo mucho sentido el tema también de los metales pesados. Usted se refirió en específico a fertilizantes fosforados. Sí. ¿Hay una preeminencia de algún tipo o en cantidades respecto de algún origen? Los orígenes de los fosfatados son diversos. En la experiencia de ustedes, ¿cuáles de esos fertilizantes fosforados podrían tener una mayor incidencia en que tengan residuos o trazos de metales pesados? Dejo anotado el tema de solubilidad, el tema de la certificación de laboratorios, me parece muy interesante. Y en el tema del humus, me gustaría también deslizaron ahí porque uno ve muchas veces en el retail, venden particularmente, yo diría más bien a nivel de viveros o a nivel de plantas caseras, estos humus, pero que no necesariamente probablemente deben tener alguna regulación clara respecto de los elementos que contienen. Me gustaría si pudiera profundizar un poco más en eso, así como en el tema de los metales pesados y los fertilizantes fosforados. Gracias. Diputado Sepúlveda. ¿Algo más? Sí. Estaba aquí diciendo el artículo 2, letra P, donde está los tales como, dice parámetros de calidad, y ahí sale como la solubilidad. ¿Usted pretendría más bien una cosa específica en términos de la solubilidad? Sí. Bueno, prende el micrófono a la izquierda suya, ahí. ¿Aló? Sí, ahí está. Respecto de la solubilidad, un parámetro clave básicamente significa que el material se disuelve en agua, por ejemplo, y eso está estandarizado en la analítica y se reporta como un porcentaje, ¿cierto?, de solubilidad, dando a entender de que en realidad entre más soluble tiene mejor calidad. Evidentemente para algunos fertilizantes como los fosfatados, hay algunos que tienen baja solubilidad en agua, pero tienen una solubilidad bastante más alta en algún tipo de solvente más ácido y por lo tanto se reporta también de esa manera, asumiendo de que el uso podría ser, por ejemplo, en suelos más ácidos. Entonces, por lo tanto, es una indicación de la calidad del producto, pero también para qué tipo de suelo podría ser usado. Eso con respecto a la solubilidad. Respecto de los metales pesados, es un tema más complejo. No le podría decir exactamente cuál es el origen de un fertilizante que contenga mayor cantidad de metal pesado. Lo que sí se sabe con certeza es que a medida que disminuye la ley de presencia de fósforo en el yacimiento, generalmente aumenta la cantidad de metal pesado y a medida que se excava más profundo para obtener este mineral, ¿cierto?, que es una roca fosfatada, generalmente aumenta también la presencia de metal pesado, principalmente cadmio. Perfecto. Diputado Urrutia. Gracias, presidente. Bueno, darle las gracias a nuestros invitados. Tenemos en la región del Maule la suerte de tener dos universidades de lujo, como la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, y además profesionales de primera calidad. Y una, la universidad dirigida además por Álvaro Rojas, a quien nosotros lo tenemos mucho cariño en esta comisión. Fue ministro de Agricultura hace algunos años atrás.
y tuvimos la oportunidad de compartir muchas veces con él acá. Felicitarlo y darle las gracias por haber venido a la comisión a dar su opinión. Para nosotros es sumamente valedera y muy importante. El que intervengamos o no intervengamos en la comisión no significa nada. Hemos estado atentos oyendo las exposiciones que ustedes han hecho. Yo les quería preguntar algo muy cortito. Yo sé que ambas universidades tienen laboratorios de análisis de distintos temas pecuarios. ¿Hacen análisis de suelo? Les pregunto porque normalmente yo soy más bien del Maule Sur, digamos, y la mayoría de los agricultores del Maule Sur cuando quieren hacer un análisis del suelo lo hacen en línea en Chillán. Exactamente. Entonces, no sé si las universidades que ustedes representan tienen este tipo de prestación para análisis de suelo como para agricultores. Eso es lo que quería preguntar. Muy bien, diputado Jorge Sabaj. También, señor presidente, por su intermedio, aprovechando la presencia de selectos invitados, preguntar si, independientemente del costo del fertilizante, si no sería deseable de que todos los fertilizantes fueran orgánicos y no sintéticos como tenemos hoy día, artificiales, digamos, que produce una serie de efectos en el medio ambiente y también en los cursos de agua. Quería preguntarles eso, dado la experiencia que ustedes tienen. Solo una cosa, sí. No solo saludar al rector Roja, que fue además es colega nuestro, veterinario, pero además también al rector Durán, llévenle nuestros saludos, que él ha apoyado mucho lo que tuvo que ver con la sede de San Fernando para que nosotros pudiéramos tener ahí la regularización de los alumnos de la Universidad del Mar. Yo nunca voy a olvidar la generosidad que tuvo la Católica del Maule. Muy bien. Don Rodolfo, ¿algún comentario final? Responder a un par de cosas de las que se han dicho. Me acordé también que no lo anotamos en el proyecto de ley, dice que los fertilizantes, y eso sería bueno corregirlo porque hace justicia con el sur, pueden llegar a representar el 30% del costo de un cultivo. Yo quiero decirles que en la zona nuestra, en la zona sur, los fertilizantes representan fácilmente más del 50% del costo de los cultivos tradicionales. Cualquiera que sea agricultor sabe que eso es así, por lo tanto es bueno a lo mejor corregir eso y que quede, porque le da más relevancia al asunto. Con el tema de los fertilizantes orgánicos versus los químicos, todos quisiéramos tener fertilizantes orgánicos, pero la verdad es que sería imposible sostener la agricultura que hoy día tenemos solamente con fertilizantes orgánicos. Sí. Es deseable que sigan aumentando, pero a nosotros nos parece muy bien que en esta ley también se regulen, y a propósito de lo que preguntaba del humus y hay una gran cantidad hoy día, porque es un buen negocio, de productos bioestimulantes que necesitan más estudios, necesitan que la información de venta a los agricultores sea fidedigna, porque de frentón no es fidedigna. O sea, eso es algo que basta mirar cualquier etiqueta y no está respaldado en ensayos de terreno. Máximo muchos de ellos están respaldados en exámenes, en análisis hechos en tubos de ensayo en laboratorio. Por eso es que nos parece muy bien que esto sea, me imagino finalmente va a ser algo como el Servicio Agrícola y Ganadero tiene para cuando se interna un producto, un agroquímico, un biocida, que hay que hacer evaluaciones, hay que hacer estudios durante 2 o 3 años y recién después se autoriza el ingreso de ese producto. Así que eso es ¿Sí? ¿Puedo responder si efectivamente hay laboratorios de análisis de suelo en la Universidad Católica del Maule, en el cruce de Molina, frente a la Viña San Pedro? Está certificado, sí. Y junto a otras alternativas de productos de procedencia agrícola y agropecuaria. Sí. Bienvenido, así que puede ir. Muy bien, muchas gracias. En todo caso, les quiero decir que bajo qué forma nos pueden dejar la presentación. Se la manda la secretaria, porque de esa forma nosotros, una vez que iniciemos, este proyecto está votado en general ya y vamos a iniciar su discusión en particular una vez que concluyamos las audiencias y se establece a partir, ¿no es cierto?, de las intervenciones de ustedes, un comparado y después vamos viendo artículo por artículo, incorporando y votando aquellas cosas que a los señores parlamentarios les parecen correctas para incorporarlas dentro del proyecto. En el
documentos van a ir los nombres de los especialistas de las distintas universidades, cosa que con toda, digamos, Perfecto. sin ningún problema ustedes pueden consultarlos. Muy bien. Y Yo cualquier les duda agradezco técnica. muchísimo a los rectores de las escuelas de agronomía y los decanos que hayan podido asistir con este importante aporte. Vamos a recibir ahora, no es necesario que se vayan, pero si pueden sentarse para poder dar paso a los siguientes invitados. El vicepresidente de Finanzas Corporativas de Soquimich, don Gerardo Illanes, el presidente de SAGO, don Cristian Arns, don Rodrigo Mardones, don Esteban Medina de Anagra. ¿No vino? No vino. Perfecto. En ese orden, entonces, les pedimos que puedan ilustrarnos bajo la perspectiva de ustedes, entonces, diputados, sí. Presidente, no sé si nuestra secretaria, las invitaciones originales, digamos, en el caso de Soquimich, ¿para quién eran? ¿Era para el vicepresidente o para el presidente? El vicepresidente de Finanzas Corporativas de No, Soquimich. pero me refiero al acuerdo. Al presidente y al gerente general, perdón. Sí. Al gerente general. Sí. Sí. Sí, pues. Ya lo es, ya. No, nosotros invitamos al gerente general o a la persona que se estimara del caso. Gracias por Muy interpretarme, bien. compañero. Bueno, apague el micrófono, diputado, para que podamos ya. Perfecto. Don Gerardo Illanes tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias. Me llamo Gerardo Illanes, vicepresidente de Finanzas de SQM. Vengo en representación de Ricardo Ramos, el gerente general de SQM, que desgraciadamente no pudo venir hoy día. Les agradezco la invitación. Tengo 5 comentarios relativamente simples y cortos que quiero compartir con ustedes a nombre de SQM y de Soquimich Comercial, que es la filial que tenemos en Chile, que comercializa fertilizantes en Chile, con respecto al proyecto de ley, y les haremos llegar después un documento con opiniones un poquitito más en detalle, artículo por artículo, que permitan incorporarse en la discusión que Solamente vayan a tener. pedirles que traten de hacerlo dentro de la semana Perfecto. o los próximos 10 días, para efecto de poder tener en los comparados de los señores diputados vuestras presentaciones incorporadas. Eso Ok. nomás. El primer comentario es que nosotros estamos en general nos parece bastante positivo que se regule este tema. Como comentó alguno de los decanos hace un momento, es necesario que haya más regulación y que los clientes, al final de cuentas, los agricultores, tengan más conocimiento sobre lo que están comprando al comprar fertilizantes, que es un insumo muy relevante dentro de su estructura de costos. Creemos que es aplicable por parte de las empresas, al menos desde el punto de vista de nosotros, no vemos mayores problemas. Creemos que también es bastante positivo que se incluyan los fertilizantes líquidos a granel dentro de la regulación, que hoy en día no es así. Por otra parte, creemos que hay ciertas ambigüedades en el proyecto, que obviamente eso es lo que conversamos hace un momento. Les haremos llegar en más detalle para que se pueda comparar artículo con artículo. Después creemos que es muy necesaria incluir una descripción en el etiquetado del contenido de nutrientes que tiene el fertilizante que se está comprando. Creemos que eso va a ayudar a transparentar desde el punto de vista de los clientes de qué es lo que están comprando y que exista de alguna forma algún mínimo que permita definir un fertilizante como tal. O sea, sobre un cierto porcentaje de contenido de algún nutriente, este fertilizante se puede llamar de esta forma. Bajo ese porcentaje no se puede llamar de esa forma. Pues eso induce a ciertos errores que vemos que ocurre habitualmente. El tercer punto que creemos relevante comentar es que el proyecto establece definiciones con respecto a las características físico-químicas del producto, que creemos que pueden ser bastante complejas de interpretar para un agricultor medio. Nosotros estimamos que hay más de 150.000 clientes, al final de cuentas, de fertilizantes en Chile, y de esos buena parte son abastecidos por el INDAP, Prodesal y distribuidores bastante chicos.
en donde creemos que en general solamente entregar información con respecto a las características físico-químicas del producto podrían inducir error, si es que estas no son explicadas o acompañadas de una explicación un poquitito más en detalle. Entonces ese es un tema que creemos que es importante incluir a INDAP y a Prodesal, al menos, y ojalá también a los distribuidores más pequeños, en su opinión, para ver cómo sería la aplicabilidad de esta información y qué utilidad podría entregar a los agricultores menores. El cuarto punto es que creemos que hay una buena oportunidad de alguna forma incorporar en el proyecto de ley lo que se acaba de aprobar recientemente, hace relativamente poco tiempo, en Europa, con respecto a normativa de este mismo tipo, en donde creemos nosotros que es bastante completa, creemos que es muy aplicable a Chile y creemos que incorpora varios de los comentarios que, insisto, les haremos llegar posteriormente. Con respecto a lo que planteaba también uno de los decanos sobre la importancia de, dentro de las características físico-químicas, de incluir la solubilidad del fertilizante, creemos que es muy relevante, pero también hay con un detalle que creemos que es importante incluir, que lo que es importante es la solubilidad del nutriente y no necesariamente del producto que se está comprando. Al comprar 1 kilo de fertilizante, eso incluye un cierto porcentaje del nutriente activo, que es el que está comprando el agricultor, y ese fertilizante es el que se necesita saber, o ese nutriente es el que se necesita saber su solubilidad y no necesariamente el producto completo. Y por último, creemos que puede ser bastante útil el tema del registro, tanto de los distintos participantes en la industria como de los productos, pero creemos que hay un riesgo ahí que es bastante relevante, que sería bueno que o se abordara en la ley o de alguna forma el ente regulatorio que lo aplique lo considere, que es los tiempos que puede requerir la certificación o el registro de algunos productos. Hay ciertos fertilizantes que son bastante genéricos, cuyo tiempo de registro puede no tener mucha importancia, pero por lo general se termina vendiendo fertilizante en fórmulas específicas para un agricultor específico en función del cultivo que tiene, en función del suelo que tiene, en función de la temporada, en función de muchas particularidades que si es que requieren un registro especial y ese registro se demora más que un tiempo corto, podría poner problemas, uno, en la capacidad del agricultor de consumir o comprar lo que necesita, dos, en los distintos proveedores del mercado de entregar productos que sean útiles en el mercado, tres, puede inhibir la innovación, o al final de cuentas si toma 2 años registrar un producto nuevo, ¿para qué si puedo seguir vendiendo el mismo de siempre? Y 4, inhibe la competencia, porque los players más grandes como nosotros, o como los que tal vez estamos representados en esta mesa, vamos a poder relativamente rápido registrar o vamos a poder tomar el tiempo para registrar los productos, pero un player nuevo, si le toma 2 años, voy a tener 2 años de no competencia. Eso creemos que puede afectar de alguna forma el buen desarrollo del mercado. Esos son en general los comentarios que tenemos como compañía. Insisto, les haremos llegar detalles artículo por artículo dentro de los próximos días para que pueda ser incorporado a la discusión. Muy bien. ¿Alguna consulta? Me autodoy la palabra. No. Usted hace referencia a las nuevas formas respecto a este mismo tema que tiene la Unión Europea. ¿Ustedes nos pueden hacer llegar o nosotros por otra vía buscamos? Independiente que le podamos pedir a la secretaria que nos haga una referencia. Nosotros les podemos hacer llegar toda la información con respecto a la normativa europea, destacando los puntos que creemos que pueden ser más relevantes a incorporar, dadas las particularidades en Chile y qué sé yo. Diputada. No, agradeciéndole al invitado, a pesar de que yo no concuerdo mucho con Sokimitsu por el tema del litio, ¿no? Que ahí tenemos serias diferencias e insalvables. Yo preferiría que lo comparado con la Unión Europea lo hiciéramos nosotros, es lo que corresponde. Se lo pedía a la secretaria también. No a usted, ¿ah? Es lo que corresponde hacer el trabajo nosotros, y que a través de biblioteca pudiéramos hacer el comparado. Me pareció sí muy interesante lo que tiene que ver con la aplicabilidad de la información.
O sea, el hecho de poder incorporar a quizás a elementos, o sea, a gente que nos pudiera venir a explicar aquí cómo debería ser esta información para los pequeños agricultores, la agricultura familiar campesina, de los técnicos del INDAP, del PRODESAL. A mí me gustaría saber qué porcentaje de usuarios tienen ustedes de la agricultura familiar campesina, si nos pudieran saber, digamos. Y también esto de las fórmulas especiales, o sea, esto de quizás tienen mucho agricultor grande que manda a hacer, ¿no es cierto?, sus propias fórmulas, etcétera. ¿Qué significa eso también en el mercado de Soquimich, estas fórmulas especiales? Muchas gracias por las preguntas. No voy a referir a los temas del litio, me imagino son resorte de otra comisión. Bueno, con respecto al primer punto o al punto que se refirió sobre cuántos clientes pequeños tenemos como SQM acá en Chile, la verdad es que la gran mayoría de los fertilizantes que nosotros producimos los exportamos, la inmensa mayoría. Pero tenemos una empresa acá en Chile que se dedica a la distribución de fertilizantes, en donde por lo general atendemos a clientes de, yo diría, un tamaño relativamente grande, pero también a muchos distribuidores, que esos sí terminan llegando a clientes más chicos y agricultores un poquitito más al detalle, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde nosotros sí tenemos relaciones con el INDAP y otras instituciones que al final de cuentas nos cuentan cómo es la relación de ellos con estos clientes, y ahí es donde las características físico-químicas creo que hay que preguntarse en qué ayudan a un agricultor a tomar sus decisiones de fertilización. Por ejemplo, las características con respecto al contenido de los nutrientes del fertilizante creo que son muy relevantes al momento de tomar las decisiones de fertilización para un pequeño agricultor. Pero el porcentaje de humedad, por ejemplo, que tiene un producto, hay que preguntarse en qué condiciones fue medido, a qué temperatura fue medido, qué pasa con el producto que fue medido en Santiago y después se vendió en Puerto Montt. La humedad en Puerto Montt es distinta. ¿Qué pasa si se midió en invierno o en verano? ¿Qué va a hacer el agricultor con esa información? Nosotros no tenemos problema en incluirla, porque me imagino que va a haber una normativa que va a decir bajo qué parámetros tengo que hacerlo, y voy a ocupar el termómetro correcto y voy a ocupar el instrumento adecuado y voy a medirlo y lo voy a poner en la etiqueta. El punto es, si le entrego información que no le va a servir al agricultor, creemos que puede generar ciertas confusiones que pueden al final de cuentas entorpecer el propósito que entendemos que es el de esta ley, que es de entregar la información a los agricultores para que puedan tomar sus decisiones. Con respecto a su pregunta sobre las fórmulas especiales, al final de cuentas, los distintos cultivos, yo no soy acá, hay hartos decanos que saben muchísimo más que yo al respecto, yo soy ingeniero, pero la planta necesita distintos nutrientes, y esos nutrientes se pueden aplicar de distintas formas, y al final de cuentas, de una forma que busca ahorrar costos, los clientes o los agricultores lo que buscan es la fórmula precisa para su cultivo en particular. También un cultivo que puede estar con una falta de potasio o una falta de nitrógeno, lo que sea, se hace una fórmula especial para ese cultivo en particular. Entonces, nosotros tenemos plantas de mezcla, en donde lo que terminamos haciendo es recibimos el pedido del cliente, pedido que por lo demás, en nuestro caso, está apoyado por agrónomos que visitan los clientes y nos hacen el pedido en particular. Y ese pedido es una fórmula que puede ser levemente distinta o muy distinta a la del cliente que está haciendo el mismo pedido media hora antes. El punto es que si es que se requiere un registro para cada una de esas fórmulas, se puede hacer muy engorroso. En otros mercados en donde participamos, en México, en Sudáfrica o en España, tenemos, no sé si miles, pero cientos de fórmulas distintas que van pidiendo los clientes, que si es que el periodo que me toma a mí como empresa registrar una nueva fórmula es, digamos, un año, y el cliente me viene a pedir la fórmula hoy día, yo le voy a decir, mira, no tengo la que tú necesitas, que sería la ideal, tengo esta otra que es la que tengo registrada. Voy a registrar la nueva, pero la voy a tener disponible en un año más, que puede que no sea tampoco la que necesite el cliente. Entonces, va a entorpecer el proceso, más que para nosotros,
va a entorpecer el proceso para el agricultor, porque el agricultor va a comprar lo mejor que pueda. Ahora, si yo lo puedo producir, pero no lo puedo vender porque no está registrado, es una ineficiencia en el sistema dada de manera arbitraria. Ahora, si el registro, por ejemplo, fuera registrar macronutrientes o registrar familias de productos o cosas así, no habría problema. Pero la fórmula específica puede variar en un par de gramos aquí o allá. Ahora, yo entiendo además que eso básicamente es una mezcla que un determinado cliente, por ejemplo, Semillas Tuniche, que tiene 4.000 hectáreas de semilleros de maíz, le pide a un proveedor una mezcla NPK en función de lo que ellos estiman debe ser el consumo de fertilizante, y yo parto de la base que el NPK, nitrógeno, potasio, fósforo, en sí mismo cada unidad debe tener un registro, no la fórmula misma, porque eso es entrar a hilar demasiado fino y a entorpecer el sistema. Y lo mismo pasa probablemente con los grandes vendedores de retail, que tienen también a la venta mezclas preestablecidas en función de lo que es el consumo habitual de NPK, probablemente de un grupo importante de lo que son sus agricultores clientes. Eso quiero entender. Totalmente, es tal cual como lo plantea usted, señor presidente, y así lo vemos. Si es que hay un registro del macronutriente, las mezclas específicas al final de cuentas quedan subregistradas, eso no vemos problema y no entorpecería el proceso. Independiente que también sería ideal que el registro de los macronutrientes sea dentro de un plazo de tiempo acotado. Pero sí, estamos completamente de acuerdo. Perfecto. Entonces ustedes nos van a hacer llegar las observaciones al articulado, por favor lo hagan vía secretaria para efecto de poder nosotros conformar luego ese comparado que nos va a permitir discutir en particular. Muchas gracias, don Gerardo. Don Cristian Arns, de Sago, muy bienvenido. Bueno, primero que todo, dar las gracias a la comisión por la invitación. Mi nombre, como se ha dicho, Cristian Arns, soy presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, y en particular este proyecto, en conjunto con Agroyanquihue, que tomará la palabra más adelante, nos sentimos partícipes en su génesis, ya que esto deriva de un seminario que hiciera INEA tiempo atrás, hace unos 2 años ya, en la cual efectivamente se dio a conocer una situación con la solubilidad de los fertilizantes. Entonces nos dimos cuenta de que, haciendo una retrospectiva, nuestros socios a veces decían, mira, estoy comprando un fertilizante, un superfosfato triple, por ejemplo, y siento que no me respondió igual que el que vengo utilizando normalmente, o hay diferencias. Sin embargo, los dos dicen un 46% de fósforo. Entonces, efectivamente, algunos socios, tiempo atrás, hicieron algunos análisis de solubilidad, en este caso no del fertilizante, sino de en particular el nutriente, y nos dimos cuenta de que para que un superfosfato triple sea considerado como tal, usualmente tiene que tener una solubilidad al agua superior al 80% de ese nutriente. Y nos encontramos con solubilidades inferiores al 20, al 30%. Por lo tanto, eso ya encendió una luz de alarma. Y cuando INEA dio sus resultados, que causaron mucha polémica en su minuto, con solubilidades bastante menores, dijimos, ¿qué se puede hacer? Incluso algunos agricultores decían, bueno, ¿cómo podemos demandar esta situación? Y nos dimos cuenta que la normativa que hoy día está vigente solamente establece la necesidad de informar el porcentaje de los nutrientes principales, pero nada más que eso. Por lo tanto, si es que efectivamente ese nutriente está, pero la disponibilidad o su solubilidad no es tal, la ley no lo recogía. Y ahí en el gobierno anterior ya conversamos con el ministro Furche y se establece la idea de cambiar la normativa. Y se avanzó bastante. Estuvimos nosotros en bastantes reuniones donde, entiendo yo, este cuerpo legal se fue escribiendo, y en el gobierno anterior por alguna razón no se alcanzó a tramitar y quedó ahí en el Ministerio de Agricultura. Y tanto la SAGO como Agroyanquihue, la Sociedad Nacional de Agricultura, también empezamos a ver si el Ministerio podía impulsar este proyecto nuevamente, y entendimos que así surgió esto y hoy día estamos acá.
Entonces, bastante del articulado nosotros ya lo conocemos, estamos bastante conformes con lo que aquí se ha postulado, pero nosotros queremos hacer referencia a que este es un proyecto que en su génesis abordaba temas súper específicos, que era que no solamente el porcentaje de nutrientes principales era lo que nosotros queríamos tener claridad, sino que ciertos otros factores que son útiles a la hora de elegir un fertilizante. Desde ya se ha hablado de la solubilidad. Efectivamente, si yo requiero un cultivo anual que va a tener un periodo vegetativo de 3 meses, por ejemplo, necesito un fertilizante de una solubilidad alta, porque el periodo del cultivo es muy corto. Y por lo tanto ahí yo entendería que puedo utilizar un superfosfato triple porque todo el mundo entiende que es un fertilizante altamente soluble. Bueno, es aquí donde también, conversando con nuestros asociados, nacen otras características físico-químicas, en particular que decían, oye, cuando yo estoy comprando un fertilizante y se rotula como superfosfato triple, no es igual. Por ejemplo, su granulometría. Cuando uno calibra una maquinaria, ¿no es cierto?, y la proporción de gránulos es muy distinta, el vuelo que van a tener al hacer la aspersión del fertilizante va a provocar que no sea homogéneo. Y uno ve posteriormente el resultado en que los cultivos en la hectárea, digamos, no tienen la misma productividad. Por lo tanto, surge también que la granulometría, ¿no es cierto?, lo parejo que es o disparejo que es, también es importante a la hora de fertilizar, porque va a provocar una mejor o peor calidad del trabajo. Y posteriormente también algo que es interesante cuando se fertiliza con maquinaria es la firmeza del gránulo. De repente uno puede tener gránulos muy bien constituidos que durante el manejo de la fertilización se mantiene la dosificación pareja, y hay fertilizantes que en particular uno parte con un grano muy definido pero terminan en polvo. Por lo tanto, uno parte con una graduación y termina la faena con una muy distinta. Entonces ahí, y creo que se recogió que no solamente el porcentaje de los nutrientes que ya está constituido, sino que las solubilidades, y no solamente al agua, particularmente como se decía acá, la solubilidad en ácido cítrico, que emula bastante cómo se disuelven en los suelos que son más ácidos, también son pertinentes. A su vez la granulometría y la firmeza del grano, que son efectivamente parámetros que el agricultor puede utilizar para la selección de un fertilizante. Y no muchos más, porque cuando uno analiza la ficha de un fertilizante, se va a encontrar con 25 o 30 parámetros, como dice la humedad y otros más, que muchos de esos quizás no van a tener la relevancia a la hora de la elección. Pero sí estos. Y efectivamente nosotros nos juntamos con algunas empresas que traen fertilizantes y llegamos a que debía ser relativamente simple, porque tampoco nosotros queríamos cargar de demasiados costos y generar un fertilizante muy específico o una calidad muy alta que hiciera que solamente pudieran entrar fertilizantes de ciertos orígenes y quedaran otros fuera, haciendo que estos fueran muy caros, porque entendemos que si el productor, consumidor final de estos fertilizantes, entiende que un fertilizante no tiene las mismas características o las tiene un poco inferiores, bueno, también ese fertilizante podrá tener un inferior precio, podrá corregir la dosis, e igual podrá utilizarlo. Pero tiene que saberlo, porque anteriormente, al no saberlo, yo puedo estar utilizando 2 fertilizantes que para mí son iguales, pero que no lo son, y por lo tanto el resultado final va a ser distinto. Por lo tanto, el llamado es efectivamente a incorporar más parámetros que queden específicamente detallados en la norma, a que estos no nos hagan incurrir en mayores costos del fertilizante. Nosotros no queremos demonizar ningún fertilizante, sino que saber qué es lo que estamos comprando en el fondo. Y que estos sean de fácil detalle, digamos, en la etiqueta para que uno pueda tomar la decisión de manera rápida. Otro tema que salió durante la discusión, y que lo veo acá también y que me preocupa en algún sentido, es el de los metales pesados. Efectivamente, la normativa hoy día exige que se rotule el tema de los metales pesados, y es un tema ambiental de la mayor relevancia, pero yo creo que ahí hay que hilar un poquito más fino
¿En qué sentido? Uno está diciendo, mira, está fertilizando usted con tal cantidad de fertilizante que posee estos metales pesados. Pero recordemos que sobre todo los suelos volcánicos del sur de Chile son suelos que de per se poseen algunos metales pesados. Por lo tanto, habría que dimensionar no solamente la rotulación, sino que qué significa en la normativa si eso cumple o no cumple una cierta norma. Porque hoy día lo que decimos es, vamos a rotular. Y viene un porcentaje o en ppm o en miligramos por kilo, qué sé yo, pero ese es un fertilizante que me va a provocar un daño o no, va a causar un problema ambiental o no, porque, por ejemplo, podríamos encontrarnos en la situación de que un fertilizante posee cantidades muy inferiores a por kilo, por decirlo de alguna manera, que lo que trae genéticamente un suelo por kilo de cualquier suelo del país, sobre todo los suelos volcánicos del sur. Por lo tanto, ahí habría que investigar un poquito más y no solamente decir estamos fertilizando y esto tiene metales pesados, sino que qué implicancias hay y no solamente la rotulación, porque insisto, podemos estar generando una alarma pública de algo que ya está presente en el suelo en mucho mayor concentración que la que trae los fertilizantes, que no quiere decir que sea un tema que sea deseable y mientras menos metales pesados contengan los fertilizantes, mucho mejor, pero también hay un tema de balancear el tema práctico con lo que ocurre realmente en el suelo. Entonces, para finalizar, estos dos temas nos impulsaron a hacer esto, que contenga la ley mayores parámetros, y pensamos que estos 4 al menos son los parámetros más importantes: solubilidad, granulometría, porcentaje del nutriente principales y la firmeza del grano. Y por otro lado, no ser tan somero en el análisis que se haga de los metales pesados, ¿ah? En contemplar que los suelos también poseen una concentración de estos metales y esto per se no es algo negativo, sino que es propio de la génesis de cada suelo. Simplicidad y efectividad, eso es lo que buscamos nosotros en la norma. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Don Rodrigo. Gracias, presidente. Ya que vamos a tomar las preguntas a ambos. Un saludo a los parlamentarios presentes. ¿Su nombre completo? Mi nombre es Rodrigo Mardones, soy gerente de Agroyanquihue, la Asociación Gremial de Agricultores de la provincia de Yanquihue. Reforzando todo, estamos absolutamente de acuerdo con Cristian, con la Sociedad Agrícola Ganadera Osorno, respecto de la importancia de esta ley. En términos generales, hemos analizado el proyecto de ley e incluye todo lo que nosotros esperaríamos de esta ley. En el fondo, en general, está bien encaminada. Pero dada la conversación que se ha generado hoy día en la comisión, creo que es importante reforzar lo que se acaba de decir respecto de particularmente la solubilidad y la granulometría como parámetros físico-químicos de importancia, porque tienen que ver con la calidad final, con el efecto del nutriente sobre el cultivo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Para hacerlo más, y poniendo algunos números en la mesa, en el estudio que mencionaba Cristian, que hizo INEA, Remegue, hace algunos años atrás, se encontraron solubilidades que iban desde el 30% o del 60%, creo, incluso hasta el 90%. Algunos parámetros, algunos fertilizantes encontraron 30% también de solubilidad en superfosfato triple, que uno esperaría 90% de solubilidad es por definición. En ese sentido, igual, tomando un poco lo que planteaba el representante de Sokimich, y no soy experto, pero voy a pedir ayuda aquí a Ricardo Cabezas, profesor de la universidad, que respecto a la solubilidad, si es de nutriente o es del... Sí, pasen. Mecánicamente, Ricardo, porque creo que es un punto que puede ser una diferencia importante. La solubilidad del nutriente es una cosa que uno esperaría deseablemente que fuera lo que indica la etiqueta, ¿ya? Pero también creo que el conductor, el móvil del fertilizante, el gránulo, lo que uno espera es que se solubilice completamente en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, no sé, Ricardo, si eso es así o realmente nos podemos concentrar en el nutriente solamente.
desde el punto de vista... Es una duda que tengo, antes de dar la palabra. Y solamente hicimos un cálculo de cuánto podría llegar a ser el impacto de una mal cálculo un mal indicador en la etiqueta de la solubilidad. Si nosotros tuviéramos un 60% de solubilidad del superfosfato triple versus un 90% que es lo que esperamos, podríamos tener hasta un 10% de impacto en los costos totales de un cultivo. Ya, tomando las palabras del decano, efectivamente un fertilizante en papa, por ejemplo, y ahora más al sur, son 50-60% de los costos es fertilizante. Y si tenemos un 14, hasta un 30% de impacto podríamos tener en la entrega inmediata en un cultivo de la papa que es de 6-7 meses, podríamos impactarlo hasta en un 40% desde el punto de vista del potencial productivo que el fertilizante genera sobre el cultivo. Y eso al final del día se puede traducir en un 10% aproximadamente de rentabilidad, que es la rentabilidad. O sea, esa es la importancia de esta ley. Puedo generar un impacto en la productividad tal que puede significar que gano o pierdo plata. Y eso es lo que nosotros venimos a defender hoy día con SAGO, que es la importancia de transmitir la mayor cantidad de información posible en la etiqueta. El tema de la interpretación de la etiqueta es un problema de los agricultores con sus asesores agrónomos y las universidades y los centros tecnológicos que nos van a ayudar en eso. Eso no es una discusión, lo podemos hacer. Pero Ricardo, te quiero dar esa palabra para ver si podemos resolver el tema del nutriente o el fertilizante. Gracias, Rodrigo. Gracias, presidente. Bueno, lo voy a tratar de poner simplemente con un ejemplo. Sal de mesa, cloruro de sodio. Hay dos elementos, el sodio y el cloro. Y cuando uno disuelve, se disuelve el compuesto en forma completa. Es decir, no existe la solubilidad del elemento en sí mismo, sino que es la solubilidad del compuesto. ¿Okay? En la naturaleza es difícil encontrar un elemento que no vaya acompañado de otro para formar una sal. ¿Okay? En el caso del fósforo, como los fertilizantes fosfatados, viene acompañado generalmente con calcio, un fosfato de calcio. Y por lo tanto, la solubilidad tiene que dar cuenta de la solubilidad del compuesto. Y obviamente después se reporta como la solubilidad del elemento. Gracias. Es importante porque recogimos esta interpretación sobre el nutriente y conceptualmente es una mala concepción, o sea, no se solubiliza el nutriente. El nutriente es el nutriente, ¿ya? Es el que se solubiliza, es el fertilizante. Y el fertilizante es un vehículo de varios elementos. Y en ese sentido creo que es muy importante dejar en claro que la solubilidad es aquella. Y la granulometría, para reforzar lo que acaba de plantear Cristian de SAGO, es fundamental. Las máquinas, yo he visto formaciones de 1 kilo, 1,5 kilos, en el potrero, o sea, en la máquina, digamos, que no se pueden aplicar, es imposible, se pueden romper las máquinas con en urea, por ejemplo, que es tremendamente soluble. Entonces, lo único que estamos solicitando, y en el entendido de haber hecho la lectura del proyecto de ley, que el proyecto de ley está bien encaminado, tiene todos los elementos, yo me preocuparía de reforzar en estos puntos físico-químicos, porque entendiendo que la calidad ya se cumple, o sea, la composición ya se cumple, en general no deberíamos tener esos problemas. Y, por otro lado, las atribuciones del SAC respecto de qué va a quedar en el reglamento y qué no. ¿Ya? Eso es, creo que es una discusión importante. Gracias, señor presidente. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría solamente el tema de la solubilidad. Obviamente, en aquellos suelos del sur es un temazo. ¿Ah? Todos tenemos claro que a partir, ¿no es cierto?, del pH, la fijación por parte de aluminio y hierro, de la molécula de fósforo, lo mismo con calcio, es un tema. ¿Hasta qué punto podemos hacer una relación de la importancia que tiene el etiquetado y los fertilizantes en sí a una situación específica de las arcillas del sur de Chile y el pH de los suelos, para efectos de no contaminar un tema que dice relación con una condición de un suelo con un pH determinado y una arcilla determinada que fija para sí, digamos, el nutriente, que es diametralmente distinta a lo que nos ocurre en la zona central, que basta, ¿no es cierto?, con localizar el fósforo no sé, en la siembra, por ejemplo, a través de la máquina, versus lo que a ustedes les ocurre con el fósforo.
me gustaría que hiciéramos un poquitito el paralelo para efectos sobre qué terreno estamos pisando. Aprovechando además que están los grandes expertos aquí de la universidad y que ya me hicieron así con la cabeza en que obviamente ese es el temazo básicamente de la solubilidad en el caso del fósforo. Diputada. Yo primero me alegro profundamente que esto tenga que ver con un proceso que pase de un gobierno a otro, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque tiene que ver con una necesidad más bien de los agricultores y que no se complique por problemas políticos de algún otro, que no es bueno para el sector. Primero eso. Pero además yo creo que sería interesantísimo tener el estudio de línea, súper interesante. Porque si eso da origen, ¿no es cierto?, a este proyecto, sería bueno conocerlo, porque las cifras que ustedes nos han dado son alarmantes, porque muy bien ustedes dicen, bueno, por la composición, ¿no es cierto?, no es que tenemos dificultades, pero con los otros parámetros, la solubilidad, la granulometría y la fortaleza, ¿no es cierto?, de la firmeza del grano, son cosas que deberíamos estar mirando permanentemente. Entonces, yo creo que eso, por el solo hecho de certificar, yo creo que vamos a tener ese aumento del 10% o más de lo que deberíamos tener la rentabilidad de los cultivos por la disminución de los costos, ¿no es cierto? Y la eficiencia. Ambientales también, porque disminuye mi cantidad. Así es, ambientales, pero también de eficiencia en la utilización, ¿no es cierto?, del fertilizante, cosa que a mí me parece espectacular. Yo creo que solo en la ley, solo el imperio de la ley, a pesar de que quizás el agricultor a muchos no lo puedan leer o interpretar en su plenitud, sí pueda. Entonces, ¿saben a mí lo que me preocupa? Porque yo soy viejita en este parlamento, entonces, y el reglamento, ¿no es cierto? Decano. Entonces yo creo que ahí están los detalles, está la forma, y no siempre eso se condice con el espíritu de la ley o de la legislación. Entonces yo pediría al Ejecutivo que está aquí, que me está mirando con ojos así, ¿para qué dices eso? Entonces, y como uno sabe, acuérdense que nosotros estamos aquí en este Congreso, estamos haciendo un estudio en un departamento que se llama Evaluación de la Ley, de todos los reglamentos que están sin entrar en vigencia. Pero además de sin entrar en vigencia, ya estamos viendo la calidad de los reglamentos, ¿no?, que también es otra cosa, puede entrar en vigencia pero no se condice. Entonces yo les pediría, y al Ejecutivo fundamentalmente, que pudiéramos seguir teniendo este diálogo. Nosotros vamos a hacer la ley, pero otra cosa es ojalá que ustedes nos ayuden a monitorear el reglamento, como usuarios, que nos ayuden a monitorear el reglamento, que los decanos nos ayuden a monitorear ese reglamento, porque después no vamos a tener complicaciones, ¿no es cierto?, porque al final el reglamento es la bajada de la ley y cómo se va a aplicar posteriormente. Eso, pero ha sido muy, muy interesante, muy interesante. Sí. Solo el tema del reglamento es sumamente importante porque ahí es donde van a estar los detalles de todo. Hay cosas que son tan especiales que no voy a nombrar a ninguna empresa ni nada, pero una empresa puede poner en su propaganda que hay un producto que reacciona y hace una determinada reacción a 20 grados Celsius y se vende con esa propaganda, digamos, y resulta que esa temperatura no existe en los meses que se aplica ese fertilizante. Entonces, obviamente que ahí hay algo... Es un supuesto que no cumple. Exacto. Entonces, es sumamente complejo, va a ser difícil abordar incluso el reglamento por este tipo de cosas, pero yo creo, lo que dije antes, o sea, es un tremendo esfuerzo positivo que se esté haciendo esto y hay que mejorarlo. Me gustaría mucho que en la redacción del reglamento fueran consultados los especialistas. Y con decir especialistas no digo agrónomos, porque no todos los agrónomos son especialistas en suelo. Sí, yo soy agrónomo, edafólogos. Pero a los edafólogos, a la gente especialista en nutrición. Ricardo, de la Universidad Católica nos mandó Claudia Bonomelli, Hernán Pinilla de la Universidad de la Frontera, y así hay en la mayoría de las universidades hay especialistas. Creo que ellos, con todo gusto, sin ninguna duda, ellos van a participar si son convocados a contribuir, digamos, con su conocimiento a la redacción del reglamento. ¿Algún otro comentario? Diputada, espero eso. ¿Algún otro comentario a los señores representantes de los decanos? ¿Nada más? Sí, le doy la palabra. En particular, acá se cumple que lo mejor es el enemigo de lo bueno.
Al día de hoy, la legislación que tenemos ya nos quedó chica, por decirlo así, y avanzar al menos en estos 4 parámetros, incluido un estudio más acabado del tema de los metales pesados, ya sería un enorme avance, porque a lo largo de todo Chile, los gremios seguimos muchas veces atendiendo problemáticas de los agricultores que dicen, mira, yo compré este fertilizante y no resultó como yo estimaba, mandé a hacer análisis y efectivamente estos análisis arrojan que el fertilizante que yo compré no era lo que yo esperaba. Sin embargo, al exigir mis derechos, veo que la ley me queda corta y solamente puedo exigir el parámetro que probablemente cumple, pero el otro que no cumplía no lo puedo exigir. Por lo tanto, este es un tema que se necesita avanzar con cierta rapidez, pero efectivamente es un tema que evoluciona con la evolución de la técnica y de los nuevos fertilizantes y las nuevas cosas que están por llegar. Por lo tanto, al menos el espíritu con que nace esto es lo que les comenté anteriormente, definir un poco más qué es lo que es un fertilizante desde el punto de vista de la efectividad. Uno, cuando fertiliza, busca un efecto. Y hemos visto en casos muy extremos y que probablemente sean muy poco frecuentes, que la efectividad del fertilizante fue nula. Y muchas veces los agrónomos ya se devanan los sesos en ver por qué falló el cultivo y justamente estaba ahí el tema que si es que lo abordamos de buena manera, ya va a ser una gran contribución e incluso cuando, cosa rara cuando se legislan estos temas, con la industria que produce y trae fertilizantes, nosotros los gremios nos juntamos con ellos un par de semanas, yo creo, después de que sale este estudio de INEA, y ya habíamos llegado a bastantes consensos en que nadie estaba en contra de informar. En algún minuto la industria estaba, oye, pero aquí si va a salir prohibiciones, las prohibiciones nos pueden complicar, pero aquí no estamos hablando de prohibiciones, sino que estamos hablando de informar, porque pudiera ser que llegara un embarque con un fertilizante que en vez de trajera un 80%, trajera un 60%. Pero si a mí me lo van a vender como a un 60%, y yo puedo hacer mi corrección y efectivamente por algo coyuntural puedo ser efectivo con ese fertilizante, ¿por qué no? Devolver un barco con fertilizante no debe ser algo fácil y tampoco queremos nosotros que se encarezcan los costos. Así que habría que tener eso en mente. Gracias, presidente. ¿Sí? ¿Es posible que pudiéramos invitar a Línea a ver si nos puede chequear esto? Porque es re interesante este estudio. Muy bien. Queremos agradecerle tanto a los decanos, a la gente del sur que vino, a la gente de Soquimich por la exposición, creo que han sido un tremendo aporte. Esperamos vuestros aportes vía escrito para efectos de ir confeccionando el comparado que nos va a permitir ir discutiendo esto en lo particular. Así que por haberse dado, salvo que tuviéramos otros acuerdos que tomar, muy bien, se da por cumplida la misión del día. Thank you.